Hey historiadores, bienvenidos de vuelta a Canal Historia, a la segunda parte de el video sobre la Revolución Mexicana. Bien, recordando, ya hemos pasado por la primera etapa de la Revolución Mexicana que, si ustedes recuerdan, se concentra en un año, se divide en un año de 1910 a 1911 y que va contra Porfirio Díaz. Bien, ya sabemos que gracias a los tratados de Juárez, Porfirio Díaz ya zarpó, bye bye, y para sus últimos días en Francia. Después vimos cómo a través de elecciones, a través de elecciones democráticas, va a llegar al poder quien inició el movimiento formalmente, que va a ser Francisco I. Madero, y que va a ocupar la presidencia de 1911 a 1913. Francisco I. Madero, al no cumplir con todas sus promesas de campaña o al no cumplirles a los líderes de los otros ejércitos que habían prometido su ayuda y que de hecho le dieron su ayuda, como Zapata, como Orozco, pues se los va a ganar de enemigos. Y vimos cómo a través de sus planes, Zapata con su plan de Ayala, perdón, Zapata con su plan de Ayala y Pascual Orozco con su plan de la empacadora, ahora vamos contra Madero, segunda etapa de la revolución. Ahora el enemigo no va a ser Porfirio Díaz, sino el enemigo ahora era Madero. ¿Por qué? Por no haber cumplido con las promesas de las reformas agrarias y las reformas laborales o dar derechos laborales. Y vimos también cómo termina desgraciadamente esto con el plan de la Ciudadela diseñado por Victoriano Huerta, en donde todo termina con la decena trágica, esos 10 días en donde el ejército tomó las calles y van a asesinar a, obviamente a Madero y su vicepresidente Pino Suárez. Ahora, a través entonces de ese golpe de Estado, porque la escena trágica es un golpe de Estado, en el que Victoriano Huerta va a tomar el gobierno. ¿Sí? Recuerden que en el plan de la Ciudadela, el embajador de Estados Unidos le prometió reconocimiento al gobierno de Victoriano Huerta si es que tomaba, si es que daba ese golpe de Estado. Así que lo hizo. Así que el gobierno de Victoriano Huerta va a abarcar de 1913 a 1914. Ya sé, todo esto es un hervidero, ¿verdad? El gobierno de Huerta sí va a ser en teoría reconocido, va a gobernar. Sin embargo, la forma en la que lo hizo, es decir, a través de un golpe de Estado, eso pues no va a verse con buenos ojos por nadie en México. La única forma en la que se está sosteniendo el gobierno de Victoriano Huerta es con el ejército, es decir, a través de la fuerza. A diferencia de Madero, que él al momento en que Porfirio Díaz renuncia y se va, es exiliado, que Madero propone las elecciones, se realizan las elecciones y resulta electo democráticamente, Victoriano Huerta lo va a hacer a través de un golpe de Estado. Por lo cual, ninguno de los líderes que hemos visto hasta este momento, ningún líder de la Revolución Mexicana va a reconocer su gobierno. Estamos hablando obviamente de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, bueno, alias Francisco Villa, su nombre real Doroteo Arango, Venustiano Carranza y los políticos del norte, pues obviamente no lo van a reconocer su gobierno. Y de hecho van a unir fuerzas para para sacar del gobierno a Victoriano Huerta, es decir, expulsar al presidente Espurio. Que es Espurio, alguien que llegó sin el consentimiento del pueblo, sin ninguna actividad democrática y que llegó a la malagueña, a la brava. Por esto entonces, el ahora presidente Victoriano Huerta, o dictador, o como le quieran llamar, ahora va a tener dos planes, o le van a surgir dos planes, ¿sí? Así como Madero vimos que le salieron planes hasta por las axilas, vamos a ver que contra Victoriano Huerta, pasamos a la tercera etapa de la Revolución Mexicana, ahora esa etapa va en contra de Victoriano Huerta.
En esta etapa vamos a ver que van a ser dos los planes más importantes y que estos dos planes van a desconocer totalmente el gobierno de Victoriano Huerta y obviamente su plan es destituirlo y convocar a elecciones democráticas. Pero el primer paso es destituir al presidente espurio, a quien tomó a la fuerza el gobierno. Estos dos planes son el plan de Ayala. Exacto, el plan de Ayala fue de hecho concebido contra Madero. Y si ustedes recuerdan, el plan de Ayala, diseñado por Emiliano Zapata en 1911, proponía, ya saben, su lema de tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja, obviamente denotando su condición de campesino, obviamente va a luchar por los derechos de los campesinos. ¿Y qué es lo que quería? Recordemos en el video pasado, la distribución de las tierras, que se les quitaran las tierras a los grandes hacendados que ya tenían las tierras desde épocas porfirianas, que se les quitaran y que se hiciera una distribución, que se dividieran las tierras en parcelas, en ejidos, en hectáreas, y que se les otorgara a los campesinos. En eso consistía el plan de Ayala, que lo podríamos llamar como una reforma agraria, una reforma a la Constitución. Y también recordemos que el plan de Ayala, pues como Madero no lo había cumplido, esa reforma agraria que él había exigido, pues entonces se diseñó contra de Madero. Pero ahora que Madero fue asesinado en la escena trágica en febrero de 1913 y que Victoriano Huerta toma el poder, da el golpe de estado, bueno, pues ahora Emiliano Zapata va a utilizar un corrector, va a tachar el nombre en el mismo plan que es el tratado va en contra de Madero y lo va a reemplazar por Victoriano Huerta. Ahora, entonces, el plan de Ayala es exactamente lo mismo, simplemente que se le cambia en su versión y que en esta ocasión ahora desconoce la presidencia de Victoriano Huerta y no va a descansar hasta destituirlo o derrocar su gobierno. Sigue con las mismas reformas y con los mismos preceptos y principios con el que fue diseñado. Ahora, también vemos que Zapata confecciona su ejército zapatista y también a Zapata se le va a unir el otro líder del cual hablábamos también ya en el video pasado, Francisco Villa, Doroteo Arango, con su famoso ejército llamado la División del Norte. Este ejército podríamos conocerlos como los ejércitos populistas. ¿Por qué? Porque Zapata es campesino y Villa pues va a luchar también por los derechos de los campesinos y también de los obreros. Por el otro lado, tenemos el Plan de Guadalupe. ¿Quién publicó el Plan de Guadalupe? El Plan de Guadalupe va a ser publicado por Venustiano Carranza en el año de 1913. En el año de 1913, Venustiano Carranza, si ustedes recuerdan, gobernador, uno de los políticos del norte, y que también detrás de él, recordemos, está Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, su plan, en estricto sensu, lo que va a proponer es desconoce totalmente el gobierno de Victoriano Huerta y la posibilidad de convocar elecciones para definir quién va a ser el presidente legítimo de México en base a la legalidad. Así que entonces tenemos estos dos planes que van en contra de Victoriano Huerta. Momento, también el Plan de Guadalupe, publicado por Carranza y apoyado por Calles y por Álvaro Obregón, va también diseñar un ejército. En este caso, el ejército de Carranza va a ser conocido como el ejército constitucionalista, porque también dentro del Plan de Guadalupe lo que buscan es la creación de una nueva constitución en la que, a diferencia de la constitución de 1857, esta constitución contemple derechos sociales, los famosos derechos sociales de los cuales hablábamos en el video pasado y por lo que se caracteriza esta gran revolución a nivel mundial. Bien, así que estos tres ejércitos, el zapatista, la División del Norte y el ejército constitucionalista de Carranza, van a unir fuerzas para derrocar a Huerta. Y éxito, se derroca a Huerta. Pero ahora tenemos un gran problema. ¿Cuál es el problema? Que hay demasiados caudillos, demasiados líderes, demasiados jefes que quieren pues
imponer sus ideas. Así que por lo tanto, en 1914, ya cuando terminó lo de Victoriano Huerta, bye bye, ahora los tres líderes, ¿sí? Los tres líderes que aquí marcamos, de la revolución, Zapata, Carranza y Villa, reconocen que hay un problema. ¿Cuál es el problema? De que desataron los demonios, desataron mucho ejército y que ahora es momento de controlarlos, ¿sí? ¿Recuerdan por qué inició todo esto de la Revolución Mexicana? Primero fue Díaz, ok, ahora Madero, ya cayó Huerta. Pero los problemas siguen, sigue habiendo mucha violencia. Así que por lo tanto llegan a la conclusión de crear una convención en la cual los tres jefes de la revolución, los tres líderes, los tres caudillos, se van a reunir en Aguascalientes, en la llamada Convención de Aguascalientes, que va a tener por objetivo la pacificación del país y llegar a un acuerdo de, ok, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser la forma de gobierno? ¿Y quién va a gobernar? Lo más interesante. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Esperen el tercer video de la Revolución Mexicana y va a ser igual de apasionante. Gracias. Chao.